viene en representación de la Audiencia Especial sobre Represión a Movimientos Sociales, Octavio Rosas Landa, miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y en representación de la Audiencia de Legislación Ambiental y Derechos de los Pueblos, el obispo don Raúl Vera López, que viene como parte del Comité de Garantes que está encabezando este Tribunal Permanente de los Pueblos, y Verónica Villa, de la Red en Defensa del Maíz, y que es parte de los responsables de la audiencia sobre violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía. Entonces vamos a darle primero la palabra al obispo don Raúl Vera para que dé lectura del boletín de prensa. Después de esto abriremos una primera ronda, nada más de 3 sesiones y puntualizaciones de cada uno de los representantes de las audiencias, y abriremos un punto para que ustedes como medios de comunicación puedan hacer las preguntas sobre este tema. Francisco Barrona ya tiene también, además del boletín de prensa que se les va a entregar a cada uno de ustedes, tiene un paquete con el nombre de los jurados internacionales que vienen para ese tribunal. Les damos una guía, invitándolos también a que ustedes puedan, durante las audiencias que van a estar sesionando del 15 al 24, poder llegar ahí e entrevistar a algunas de estas personas de prestigio internacional. Adelante, don Raúl. Comienzan las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre devastación ambiental, sobre soberanía alimentaria y sobre represión contra movimientos sociales. Durante 10 días, el Estado mexicano será juzgado éticamente por un reconocido y amplio jurado internacional. 16 acusaciones particulares y 2 generales que resumen más de 140 casos documentados de devastación ambiental, más de 70 casos documentados de violencia contra el maíz en más de 1000 comunidades, 56 testimonios de represión de movimientos sociales y cancelación de derechos civiles y políticos. El Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP, es un tribunal ético internacional que examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos. Fue creado por personalidades éticas de todo el mundo desde hace poco menos de 50 años. Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Lázaro Cárdenas, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Sergio Méndez Arceo, entre otros, para obligar a que el gobierno de Estados Unidos detuviera la guerra de exterminio en Vietnam y las dictaduras sudamericanas frenaran la represión masiva contra la población. En 1979, este tribunal amplió sus objetivos para ocuparse de los peores crímenes de lesa humanidad. El TPP no pertenece a ningún gobierno ni a ninguna institución oficial internacional, lo que le ha dado un incuestionable peso ético a nivel mundial. Sus resoluciones no son vinculatorias, pero sus resoluciones se han convertido en un referente para colocar en la conciencia pública internacional violaciones graves de los derechos humanos, y sus recomendaciones son tan sólidas que han logrado permear en tribunales vinculantes. Desde mayo de 2012, a iniciativa de un amplio número de ciudadanos, organizaciones y grupos populares del país, el TPP sesiona en su capítulo México con el objetivo de visibilizar la situación de violencia estructural, sistemática y continua que se vive en el país, agravada por la firma de numerosos tratados de libre comercio. El eje central de su denuncia es el vínculo que existe entre el libre comercio, la violencia estructural, el régimen de impunidad contra los derechos de los pueblos. Las 3 audiencias son el resultado de un largo proceso que comenzó en 2011, de foros y talleres,
así como de 20 preaudiencias en las que han participado más de 400 organizaciones sociales. Cada una de las audiencias se articula en una de los 7 temas del tribunal: feminicidios, migración, medio ambiente, maíz y vida rural, laboral, medios de comunicación y guerra sucia. En las primeras 2 audiencias se presentarán 16 acusaciones en las particulares y 2 generales, que resumen más de 140 casos documentados sobre devastación ambiental y más de 70 casos de violencia contra el maíz, registrados en más de 1000 comunidades, con la destrucción de este cultivo en su centro de origen. En la audiencia especial sobre represión a los movimientos sociales se presentarán más de 50 testimonios de cancelación de derechos civiles y colectivos. En las audiencias se presentarán ante un reconocido jurado internacional nombrado por la Secretaría del Tribunal Permanente de los Pueblos, con sede en Roma, Italia, la síntesis de las denuncias vertidas en los trabajos previos y testimonios emblemáticos de la lucha contra la devastación ambiental, la defensa del maíz y la lucha en contra de la criminalización de la protesta y la violación a los derechos de los luchadores sociales. Los jueces participarán de las 3 audiencias, los jueces que participarán de las 3 audiencias son Gianni Tognoni, Italia; Tony Clark, Canadá; Emily Smith, Canadá; Esperanza Martínez, Ecuador; Silvia Rodríguez, Costa Rica; Larry Lohman, Inglaterra; Dora Lucy Arias, Colombia; Alberto Saldamando, Estados Unidos; Marco Ferreira, Argentina; Raúl García Barrios, México; Luis Macas, Ecuador; Joel Aquino, México; Jean Robert, México; Camila Montesinos, Chile; Philippe Texier, Francia; Marco Ferreira, Argentina; Pat Muney, Canadá; Antonio Pigró, España; Marco Ferreira, Argentina; Ramiro Ávila, Ecuador; Matías Bailone, Argentina; John Sachs Fernández, México; Miguel Concha, México; Alejandro Álvarez, México; Enrique González Ruiz, México. Con estas 3 audiencias, el tribunal entra en uno de sus principales clímax del capítulo México. Este concluirá con una audiencia final en el segundo semestre de 2014. El objetivo principal que nos mueve a las y los mexicanos que impulsamos la realización del capítulo México del TPP es que sienten las bases para la tipificación del delito de desvío de poder como crimen de lesa humanidad. Creemos que en este delito se sintetiza el proceder de la élite político-económica que está destruyendo de forma voraz nuestro país y está cancelando toda posibilidad de futuro digno para los pueblos de México. Todas estas audiencias se realizarán en el local del sindical del SCUNAM, ubicado en la calle de Centenario número 145, Colonia Granjas Esmeralda, Delegación Iztapalapa, entre Ermita Iztapalapa y Calzada de la Viga, a 5 cuadras de la estación del metro Mexicalcingo, línea 12, que va de México a Tláhuac, en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche.
Atentamente, Espacio Social del Capítulo México del TPP, que aglutina a cientos de organizaciones y pueblos denunciantes, entre ellos la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Red en Defensa del Maíz, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Movimiento de Liberación Nacional, el Sindicato Mexicano de Electricistas, Yo Soy 132, Ambiental, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Colectivo de Abogados Solidarios, entre muchas otras. Y van a tener ustedes datos de acceso a contactar los trabajos del tribunal al final de este boletín. Para hacer una precisión, le damos la palabra a Octavio Rosas Landa de la Audiencia de Devastación Ambiental. Buenos días a todas y a todos los compañeros de la prensa que nos acompañan el día de hoy. El motivo de esta conferencia de prensa es, como ya lo dijo don Raúl, invitar a todos ustedes y a todo el público que tiene a bien ser lector o ser televidente o ser radioescucha de los medios que ustedes representan, a las audiencias que se van a realizar aquí en la Ciudad de México y que comienzan a partir del próximo viernes 15 de noviembre en el auditorio del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional. Comenzamos con la audiencia sobre devastación ambiental y derechos de los pueblos en el marco del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. La audiencia sobre devastación ambiental, al igual que la audiencia sobre la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía, tenemos ya 2 años de trabajo muy intenso en los cuales hemos realizado, en el caso de la audiencia sobre devastación ambiental, se han realizado 14 preaudiencias, es decir, para llegar a la audiencia temática del viernes próximo se tuvieron que realizar previamente 14 preaudiencias en distintos lugares del país. Algunas de ellas abordaron temáticas regionales, es decir, problemáticas regionales, por ejemplo, el nororiente del Estado de México o la región del Valle del Lerma, la región indígena del Valle del Lerma, o bien la cuenca del río Atoyac en el estado de Veracruz, entre otras regiones del país. Pero también se llevaron a cabo 9 preaudiencias de carácter temático sobre la devastación ambiental y social que están generando proyectos de construcción de infraestructura, por ejemplo, el caso de las carreteras, el caso de las represas, el caso de los basureros y también por despojo para la explotación minera. Entonces, como ustedes pueden ver, es un amplio espectro de casos en el que han participado numerosas comunidades, organizaciones de todo el país, de prácticamente todo el país, y a lo largo de estos 2 años, después de 14 preaudiencias, se han recopilado por lo menos 140 casos documentados de violación de derechos colectivos de comunidades, pueblos, organizaciones, barrios urbanos que están defendiendo el territorio, que están defendiendo la conservación de los bienes naturales del país y que están siendo sistemáticamente destruidos por este delito que se menciona aquí en el boletín de prensa, que es el delito que nosotros queremos que se tipifique como delito, crimen de lesa humanidad, que es el delito de desviación del poder. ¿En qué consiste este delito? Muy básicamente en que todas las leyes, todas las instituciones, todas las políticas públicas y los planes y programas de los gobiernos federal, estatales y municipales están dirigidos no a la salvaguarda y la protección de los derechos humanos y los derechos colectivos de la población, sino más bien están orientados al beneficio y a la promoción de intereses privados, llámense empresas privadas, nacionales o extranjeras, que operan en nuestro país. Un caso clarísimo de este desvío de poder es la operación de la industria minera en México, que tiene concesionado
casi el 30% del territorio nacional a cambio de prácticamente nada, y el resultado de ello han sido numerosos conflictos con comunidades locales, especialmente comunidades indígenas en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán y, pues, ¿para qué les sigo diciendo en dónde más? En Veracruz, en la Sierra Norte de Puebla. Es decir, por todos lados en el país están brotando conflictos sociales derivados de la entrega de los recursos naturales y del territorio nacional a empresas privadas nacionales y transnacionales. Esto es desvío de poder y nosotros queremos, como Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, pero también dentro de la plataforma social del tribunal, queremos denunciar que el Estado mexicano, así como está entregando minerales, está pensando entregar el petróleo, ya está entregando el agua del país, está entregando la biodiversidad y está permitiendo o tolerando la contaminación de los ríos, la sobreexplotación de los acuíferos, y esto tiene consecuencias también en la salud de la población. Tan solo por mencionar un caso, podemos hablar de la zona norte, de la región norte del estado de Guanajuato, en donde la depredación, la sobreexplotación de los acuíferos a cargo de la agroindustria que encabeza el señor Javier Usabiaga, secretario de Agricultura del estado de Guanajuato, está generando entre 20 y 30 mil casos de fluorosis esquelética en la población del norte de Guanajuato, y ningún medio de comunicación lo ha podido consignar porque hay un silencio del gobierno para no publicar ni divulgar toda la información sobre las agresiones a la salud. También podríamos hablar de lo que está ocurriendo en la zona de Coatzacoalcos, Ixhuatlán del sureste y Minatitlán, con la contaminación que están generando la industria petrolera y todo el outsourcing laboral que se ha abierto en petróleos mexicanos y que utilizan los canales y los arroyos que derivan en el río Coatzacoalcos y que están destruyendo tanto la salud como la economía de los pescadores y los campesinos de la región. Si nosotros extendemos estos casos a todo el país, podemos darnos cuenta de que no hay un solo lugar de México que no esté sometido a una extrema presión de destrucción y devastación ambiental y de la salud de la población. Entonces, esto es lo que se va a ventilar los días 15, 16 y 17 en el auditorio del Estunam, Centeno 145, Colonia Granjas Esmeralda, en Iztapalapa. Entonces, les agradecemos mucho su atención y vamos a la siguiente presentación a cargo de mi compañera Verónica. Gracias por venir y nuevamente gracias por esperar a que comenzáramos. Yo represento a la Red de Defensa del Maíz. En nuestra última asamblea fuimos más de 1000 comunidades, 1000 organizaciones de comunidades, ejidos, organizaciones de investigación, tanto en el campo como en la ciudad, y muy recientemente grupos grandes, colectivos grandes de estudiantes y de personas en las ciudades. Y el motivo de la audiencia temática que se trata de la violencia contra el maíz es denunciar lo que nosotros llamamos los agravios al maíz y a las posibilidades que tienen las comunidades de subsistir. Hay mucha discusión al respecto del maíz en estos últimos días. Yo creo que todos estamos más o menos enterados de la tensión por la aprobación del maíz transgénico. México es hogar del maíz, es centro de origen del maíz. Si sobreviniera cualquier catástrofe climática que pusiera en peligro las cosechas, en grave peligro la seguridad alimentaria de la población, el reservorio genético, no solo para la población mexicana, sino para todos los países que consumen maíz, se pondría en peligro con la introducción del maíz transgénico ya a nivel comercial. Entonces, uno de los objetivos principales de nuestra audiencia es denunciar este hecho, la experimentación que ya está ocurriendo con maíces transgénicos, denunciarlo como un crimen de lesa humanidad, precisamente porque estamos hablando de afectar a todos los países y a todos los pueblos del planeta que consumen maíz, y que el maíz transgénico iría mermando la integridad biológica, y además es un maíz que tiene patente, es un maíz que tiene dueño. Por eso también a eso le agregamos que sería enajenar para siempre las posibilidades de una agricultura nacional
no habría quien pudiera más que obedecer a los monopolios de las empresas, como la empresa Monsanto, que es la que ha solicitado más millones de hectáreas para sembrar de manera comercial el maíz transgénico. Se ha logrado detener la aceptación del maíz transgénico por la resistencia de las comunidades y por la cada vez más grande presión de la opinión pública. Pero es un ejemplo clarísimo también del desvío de poder, en tanto que por encima de la guarda milenaria de los pueblos mesoamericanos, de los pueblos mexicanos, de las miles de variedades campesinas indígenas de maíz que tienen esta riqueza que nos haría defendernos frente a los cambios climáticos, por encima de todo eso, si se aprueba la introducción del maíz transgénico, significaría otorgar a las 3 o 4 empresas en el mundo que tienen los derechos de patente sobre ese maíz. No habría transgénicos nacionales, eso es una mentira. No son cultivos que sirvan para nutrir más o para producir más, y todo eso está documentándose el día de hoy. Está celebrándose una preaudiencia en este marco del Tribunal Permanente de los Pueblos, una preaudiencia con científicos internacionales. Está inaugurándose ahorita en la Facultad de Ciencias y se está documentando toda esta variedad de agresiones al maíz, que van desde vulnerar en su integridad biológica un cultivo del que dependen la mayoría de las familias campesinas en México, miles y miles de millones de familias campesinas en el mundo, pero también los campesinos en México que se dedicarían al mercado, quedarían exterminados. Entonces estamos documentando todas estas agresiones que además traen como consecuencia que una vez que las comunidades pierden su núcleo, su centro de subsistencia, tienen que abandonar sus territorios y estos quedan a merced de todo lo que comentó Octavio, de todos los desastres ambientales. Entonces los invitamos a eso también. Y finalmente, Víctor Guerra, por la Audiencia de Represión de Movimientos Sociales. Buenas tardes a todos. En cuanto a la represión a los movimientos sociales, tendremos que decir que en esta audiencia va a hacerse la denuncia de la represión que sufren los movimientos sociales aquí en México y que es de todos los sectores, sean obreros, sean campesinos, sean estudiantiles, sean de las colonias populares y del movimiento estudiantil. Creemos que el Comité 68, desde su surgimiento, ha sostenido que los tribunales en México son tribunales que están al servicio de los intereses de la clase dominante. Y todas las resoluciones que la Corte ha emitido, la Suprema Corte ha emitido en relación a los movimientos sociales, siempre son desfavorables a los intereses del gran capital. Hay diversas formas de represión que se tienen que denunciar, porque el Estado utiliza como la primera vía, ¿verdad?, es ahora la criminalización de la protesta social, que consiste en que a todos aquellos miembros de los movimientos sociales en rebeldía o en lucha son considerados delincuentes y los someten a procesos penales viciados, a procesos penales amañados, y que, como se ha visto desde el 1 de diciembre en que entró Peña Nieto al poder hasta la fecha, ha habido un sinnúmero de detenidos, sobre todo del movimiento estudiantil, y que han sido liberados por falta de pruebas. Es decir, ha sido una represión, una criminalización de la protesta, porque no hay siquiera los elementos jurídicos necesarios para que proceda un juicio, y aún así los retienen y los tienen sujetos a estos procesos penales. Otra forma de represión es la acción directa del Estado con sus cuerpos represivos en contra de los movimientos sociales durante las movilizaciones, y esto se ha visto de una manera muy clara, sobre todo en la marcha del 10 de junio de este año y en la del 2 de octubre también de este año, en donde la policía es quien provoca a los manifestantes y los agrede, y con ese pretexto pues empiezan a hacer las detenciones arbitrarias. Creo que se ha hablado bastante de este asunto
de cómo se ha habido en los medios, se ha visto cómo se han desarrollado estas acciones de la policía en contra de los manifestantes. Creemos que el asunto de la criminalización de la protesta debe ser denunciada a nivel internacional, porque no es posible que sigamos siendo sujetos de esta actitud represiva del Estado. La otra forma de represión también que tenemos muy presente es la represión mediática. Los medios de comunicación han sido un instrumento para criminalizar la protesta social y han atacado a los movimientos sociales de tal manera que preparan a la opinión pública para hacer las represiones de manera directa ya a través de los cuerpos represivos. Entonces creemos nosotros en el Comité 68 que preservar la memoria de todos estos movimientos sociales a lo largo de la historia de México es muy importante. Por ello, el memorial que nosotros llamamos el Memorial de Víctimas, que está a un lado del Campo Marte, ha sido ya iniciaron los trabajos del Comité 68 para inscribir a través de ciertos pliegos que estamos pegando sobre las placas de 6.500 nombres de personas que han sido bien identificadas con relación a la represión que han sufrido de parte del Estado. Son las matanzas de Acteal, el movimiento 68, el 10 de junio, etc. Todos estos movimientos están siendo inscritos en el Memorial de Víctimas que nosotros reivindicamos para el movimiento social. Entonces, en esta audiencia de la represión contra los movimientos sociales, pues tenemos que hacer las denuncias correspondientes para que el mundo sepa que en México no estamos viviendo en esa paz o en esa tranquilidad que el gobierno mexicano hace y cree que el mundo entero está engañado en este asunto. Bueno, pues muchas gracias. Bien, pues entonces ya con estas intervenciones le daremos paso a las preguntas de los medios de comunicación. Nada más aclarar, a esta rueda de prensa se ha invitado el actor Daniel Jiménez Cacho, tuvo que salir de viaje el día de hoy. Él, junto con otros artistas, está apoyando la iniciativa del Tribunal Permanente de los Pueblos. Estamos viendo con ellos que el año próximo podamos sacar una campaña de denuncia y una campaña de difusión amplia sobre qué es el tribunal, invitando a que la sociedad en general pueda sumarse tanto al trabajo de las denuncias como a escuchar los testimonios que se están vertiendo, ¿no? Ellos van a asumir ese compromiso, piden disculpas por su ausencia, pero nada más queríamos compartirles esto. Entonces, los medios de comunicación tendrían aquí alguna pregunta que hacer. Adelante, nombre y medio, por favor. Soy María Jiménez del periódico Milenio. Les quiero preguntar de quién depende que se tipifique el delito de desvío de poder como crimen de lesa humanidad. Bueno, depende de instancias internacionales. Por supuesto, el tribunal, como se dice en el comunicado, el tribunal es un tribunal ético, no es un tribunal vinculante, pero lo que nosotros estamos pidiéndole al Tribunal Permanente de los Pueblos es que acuda a instancias internacionales vinculantes para que este delito entre dentro del marco jurídico internacional y sea tipificado como un delito, como un crimen de lesa humanidad, para que en un momento determinado podamos acudir, por ejemplo, ante las Comisiones de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Penal Internacional inclusive, a denunciar el desvío de poder que está realizando cada una de las instancias del Estado mexicano. Entonces, el Tribunal Permanente de los Pueblos puede servir como puente para llegar a estas instancias vinculantes, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos buscando con el Tribunal Permanente. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Yo quisiera preguntarle, Natalia Estrada de Noticias MBS, quisiera preguntarle a Octavio cuál es su opinión acerca de este programa de manejo del Nevado Toluca que acaba de dar a conocer la Semarnat. Si a ustedes, como defensores del medio ambiente, les es favorable que no se vayan a establecer ahí fraccionamientos, desarrollos turísticos, incluso pistas de esquí que lo dan a conocer el día de hoy la Semarnat, si es, ya con eso se puede proteger esa zona del Estado de México.
Bueno, en realidad, digamos, el cambio de el decreto que modifica la zona de conservación del Nevado de Toluca y lo pasa de Parque Nacional a zona de conservación de flora y fauna, a todas luces a nosotros nos parece que ya el decreto mismo constituye una violación de un derecho colectivo al medio ambiente. Pero adicionalmente, como ha ocurrido a lo largo de muchísimos, de varios años y en muchísimas áreas naturales protegidas, el presunto régimen de conservación que se aplica en México es una gran simulación. ¿A qué me estoy refiriendo? Por un lado me refiero al hecho de que los planes de manejo de numerosas áreas naturales protegidas no existen o ni siquiera se aplican, y además no se les otorgan recursos para que verdaderamente se protejan los bienes naturales del país. Entonces, estos ecosistemas siempre están en peligro aunque se decreten áreas naturales protegidas o zonas de conservación. Y si a esto le agregamos la presión que se está ejerciendo para urbanizar toda la zona del Nevado de Toluca, porque es muy buen negocio la especulación inmobiliaria en el Estado de México, pues el Estado de México, recuerden ustedes, el Estado de México durante los últimos sexenios, los dos sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto como gobernador, fue la zona que más se urbanizó de todo el país. Es decir, del 1,5 millones de casas que se construyeron en el sexenio de Fox, la tercera parte se construyeron en el Estado de México. Entonces, los grandes negocios inmobiliarios, la gran especulación, la urbanización salvaje que se está llevando a cabo en muchas ciudades del país, tiene que ver con esta presión que hay sobre las zonas de conservación. Entonces, aunque el papel diga que no van a construir campos de golf, etc., en realidad pues son letra muerta estos decretos cuando lo que tenemos detrás es una clase política voraz, una clase empresarial a la que no le importa nada que la fábrica de agua del Estado de México esté en riesgo de desaparecer. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún medio? Adelante. Valentina, Revolución 3.0. Me gustaría saber la temporalidad de los 140 casos, de los casos que documentan, son de qué año y llegan hasta 2013, o sea, de cuánto atrás. Y también, si también se apela a, digamos, usted mencionó a tanto empresas privadas que han afectado a los pueblos como a personas particulares, ¿cómo se llegan las recomendaciones del tribunal? Bueno, en el caso de la audiencia sobre devastación ambiental estamos hablando de casos de afectaciones, algunas muy añejas. Por ejemplo, podemos mencionar el caso de los desplazados de la presa Cerro de Oro en Oaxaca, que tienen 40 años pidiendo indemnizaciones, hasta casos mucho más recientes, ¿no? El caso de San Francisco Xochicuautla y su lucha contra la carretera Naucalpan-Toluca. Pero tenemos un amplio espectro. Están los compañeros, por supuesto, de la Parota en Guerrero, que llevan 10 años luchando contra la construcción de la presa. Estamos hablando de compañeros de San José del Progreso en Oaxaca, que llevan 5 años peleando contra la minera después de ya 3 muertos en la comunidad a manos de Fortuna Silver, con la complicidad del presidente municipal de San José del Progreso y la negligencia del gobierno de Oaxaca, de Gabino Cue. Entonces, estamos hablando de que el Tribunal Permanente, le estamos pidiendo al Tribunal Permanente que emita una condena moral, una condena ética contra estas autoridades, pero también contra las empresas que han estado siendo responsables directa o indirectamente, tanto de la destrucción del medio ambiente del país, como como indirectamente a través de autoridades locales. Un caso, por ejemplo, o hay 2 casos que nos parecen muy, donde las responsabilidades de las empresas son hasta difusas, ¿no? Por ejemplo, hablamos del caso del Salto Jalisco, donde hay un parque industrial, donde operan más de 200 empresas, y han convertido al río Santiago en una cloaca de muerte, ¿no? Entonces, tanto las descargas urbanas de la ciudad de Guadalajara como las descargas industriales de las industrias que operan en el corredor industrial, más
los lixiviados del basurero de Tonalá configuran una contaminación que no tiene ningún precedente ni ningún otro nivel en el país. Es decir, en la comunidad del Salto Jalisco prácticamente ha desaparecido la población de la tercera edad. Y la gente está luchando por su vida contra una contaminación que no tiene nombre y que en donde no parece que no hay responsables. Entonces, podríamos hablar de muchos más casos. Bien, adelante, y después de esta pregunta pasaríamos a una intervención de clausura del obispo don Raúl Pérez. Buenos días, Natalia Vitegas, con Reforma. Quería preguntarles, después de, entiendo, van a ser 3 sesiones, 3 audiencias, ¿qué sigue? Pues por el año 2013 cerramos, digamos, los eventos grandes del Tribunal Permanente de los Pueblos, pero la inquietud que despertó en cientos de organizaciones y comunidades en todo el país por aprender a sistematizar el problema y presentarlo y darle visibilidad internacional ya no se está deteniendo con el fin de las audiencias. Entonces, por ejemplo, inmediatamente después de que acaban estas, tenemos una centrada en el tema de agricultura, maíz, vida campesina, referida a cómo los programas de gobierno están destruyendo el tejido social en las comunidades, están corrompiendo la solidaridad, están cambiando modos, están haciendo una verdadera destrucción del tejido comunitario. Ese es nada más un ejemplo de muchos otros planes que las organizaciones echaron a andar, y el tribunal puso como vamos a decir, como un final de su instalación en México, del capítulo México, mediados del 2014, hay un mes, junio. No, en octubre. Tal vez por la abundancia de casos que hay, de denuncias, por las ganas de la gente de seguir en el proceso del tribunal, porque además no crean que esto es lo más visible de este año, pero el tribunal comenzó en 2011 y desde entonces las organizaciones han visto respuesta del tipo de solidaridad internacional, del tipo de otros casos, de otros países que vienen y que se dan cuenta de lo que está pasando, y uno de los objetivos es pues desenmascarar el Estado mexicano como un Estado protector, benefactor, etcétera, ¿no? Entonces, eso les podría decir. Hay un montón de eventos configurados en lo que llamamos preaudiencias de cada uno de los 7 temas. De los 7 temas del tribunal, ahora se han llevado a cabo el tema laboral, va a ocurrir el tema ambiental, el tema de maíz, el tema de represión social, pero todavía falta desahogar las audiencias referidas a censura y violencia contra los trabajadores de los medios de comunicación, migración, guerra sucia y feminicidios. Son los temas que faltan y que tenemos que desahogar en 2014. Gracias. Para don Raúl, si es tan amable, de una vez terminadas las preguntas sobre el tema. Don Raúl, si me equivoco, usted me corrige, por favor. Me parece que los desvíos de poder y los crímenes también contra la humanidad, pues una parte tiene que ver con la parte comercial, cómo se ha ido modificando la parte comercial en ciudades como Saltillo, donde usted conoce muy bien, por parte de la inacción del gobierno en contra de los grupos del crimen organizado que están pidiendo, todo el tiempo están pidiéndole, extorsionando y están modificando la actividad comercial de ciudades importantes, incluso como Saltillo. ¿Usted qué nos puede decir de esto? ¿Por qué el gobierno no ha hecho semejante cosa? Yo quisiera cerrar primero esto. De acuerdo. Con todo gusto. Yo creo que voy a hacer voy a dar una palabra conclusiva de esto. Okay. Bueno, como les decía también Martín al principio, habemos un grupo de personas que éramos 8, pero somos 7 en este momento, que se nos ha pedido desde el tribunal formar al grupo de garantes. Vamos, ¿qué significa? Pues somos un equipo que estamos en contacto con la Secretaría General del Tribunal y estamos al pendiente de la coordinación, por decirlo de alguna manera,
y de la evaluación y seguimiento del camino del capítulo México. Pero sí quisiera decir aquí algo para que no se vaya a quedar esto así como una cosa abstracta. Estamos escuchando a las víctimas. Este tribunal está escuchando a las víctimas. Las audiencias son eso, audiencias. Está escuchando lo que estamos nosotros viendo. Son víctimas de estas acciones del Estado mexicano, de esta desviación de poder del Estado mexicano. Es decir, son constituidos, los legisladores, por ejemplo, son constituidos garantes de la calidad de vida de todos los mexicanos, porque para eso deben ser las leyes, para proteger. La finalidad de la política es establecer la justicia y el derecho. Es el bien común de una nación. Y estos señores, constituidos en autoridades, se venden al mejor postor y utilizan su facultad que tienen de velar porque las leyes estén al servicio del pueblo para modificarlas y poder garantizarles a todos estos criminales que hagan lo que quieren con la población civil. Y lo mismo sucede con quienes están en el poder ejecutivo. Y lo mismo sucede con quienes están en el poder legislativo. Lo que estamos viendo, el problema de México y de muchos países del mundo, condicionados por esta voracidad de la economía mundial, porque el día de hoy es esto, es esto, por eso, desde el famoso Tratado de Libre Comercio, se tocaron cuya finalidad los indígenas mayas identificaron, y por eso el día 1 de enero de 1994 lanzaron su palabra para decir, aquí estamos. Eso, lo veían desde la mentalidad indígena, que precisamente tiene una mentalidad de la conservación de la naturaleza, tiene una mentalidad de la conservación de la estructura comunitaria, tiene la cualidad del valor de la dignidad humana. Ellos vivían allí, en donde se estaban preparando los grandes megaproyectos. Eso. Por eso nunca se reconocieron los tratados de San Andrés, porque los megaproyectos de petróleo, los megaproyectos de la biodiversidad, los megaproyectos del bosque, los megaproyectos para los radioactivos que hay allí, esto jamás se nos iban a dar, jamás les iban a entregar el territorio a los indígenas. Entonces, pongo un ejemplo claro. Y ellos contribuyeron, estoy poniendo un ejemplo claro, contribuyeron a una ley que los protegiera, como los custodios legendarios ancestrales de esa zona. Jamás se aprobó. Jamás. Entonces, y sin embargo hoy se aprueban todas las leyes que permiten que se devaste el ambiente, que permiten que entren a hacer negocio con nuestro maíz, porque el maíz transgénico no se va a reproducir también. Es otra cualidad que tiene. Lo modifican para que nosotros tengamos que vivir, además de apoderarse de las tierras, también modifican las cosas, para que no exista el patrimonio, ni alimentario, ni nutricional, ni nada. Entonces, el Tribunal Permanente de los Pueblos lo que están es reuniendo la voz de las víctimas. Y ya al final alguien preguntaba, ¿qué va a pasar? Estas preaudiencias llegan a convertirse en audiencias por ejes. Y las audiencias de los ejes van a dar el material para hacerle un juicio al gobierno mexicano dentro de esta visión de desvío del poder. ¿Qué está haciendo el Estado mexicano? El mal que tenemos lo tenemos en la forma de gobernanza que sostiene. Sí, es su manera de gobernar. Gobiernan para unas cuantas personas. Esto es. Aquí está el tema del petróleo, está clarísimo. Ya nos estamos haciendo Peña Nieto, ya lo decía Calderón, ya, si eso se va a ir a volar. ¿Por qué? Porque la renta petrolera cubre el 38% del gasto público. Por amor de Dios.
¿Y quién se va a llevar a la renta petrolera? ¿Quiénes están detrás de esto? Se van a convertir en magnates todos estos exfuncionarios, incluso petróleos mexicanos, van a ser magnates ahora. Ellos van a estar, es la iniciativa privada, y se modifica el artículo 27 y el artículo 28 para que estas personas, o sea, esto es lo que no se vale, para que aquello que es el sustento de la vida nacional se vaya a las bolsas de ellos y se vaya a las bolsas de sus socios, allá afuera. Esto es un ejemplo clarísimo. Entonces, lo que está escuchando este tribunal, lo que va a salir, ¿qué va a hacer este tribunal formado por jueces internacionales? ¿Qué va a hacer? Dar un diagnóstico de la justicia que está haciendo el Estado mexicano, injusticia, entre comillas. Va a ser un diagnóstico. Vamos a tener nosotros la estructura desde donde ellos, desde donde se mueven para hacer todo lo que están haciendo, todo el control que tienen. Vamos a descubrir cómo México, ellos ponen a México en manos de unas cuantas personas. Nosotros lo contamos. Entonces, por eso es un juicio del Estado mexicano, es un juicio de conciencia, es un juicio ético. Pero estos tribunales tienen alcances, claro que sí, tienen alcances ante los tribunales internacionales. El material que vamos a dar es demostrar, por eso es demostrar cómo están usando su poder para hacerse señores, porque ellos acaban también socios. Esto es muy común. Ellos, desde el presidente de la República para abajo, acaban socios de todos esos que favorecieron. Entonces, usaron el poder, además de para sí mismos, para los suyos, para unos cuantos y para quienes les van a seguir dedicando toda la vida a ellos. Y es un problema mundial, ¿eh? No es un problema de México, ¿no? Es la gobernanza. Hay un texto, una carta de los migrantes, nosotros también, el tema migratorio es otra muestra clarísima, también de todo, cómo va a enriquecerse todo esto. Y esto descobija también, desde los pobres, nosotros descobijamos la estructura no solo nacional, sino internacional del dinero y la estructura de voracidad que todo el tiempo está aquí. Esto es lo interesante, estamos escuchando a las víctimas, no se puede, no olviden esto. Se están uniendo, aquello que buscó el movimiento por la paz, de que se escucharan las víctimas, bueno, pues se ha encontrado un camino, gracias a Dios se ha encontrado un camino. ¿Se ha encontrado un camino? El Tribunal de los Primantes de los Pueblos empezó antes que naciera el Movimiento por la Paz, pero todas esas víctimas encuentran en el Tribunal de los Pueblos un camino para expresar lo que tienen que expresar. Y luego lo que tú preguntabas, ¿cuándo empezó esto? No, esto lleva 2 años, pregúntame. Ahorita va a ser enjuiciado el tema de Pastaconcho, el tema de las minas de carbón, pero esto empezó en Coahuila hace más de 100 años. Las gentes que han venido muriendo y luego las mejoras que se hacen en la tecnología para que el carbón sea explotado sin peligros, nos siguen haciendo. El señor Larrea, válgame Dios como tenía esa mina. Hay que ver, siguen permitiendo los pozos de carbón, esto lleva años. La gente lleva años sufriendo en esto. No es nada más, es esto. Es la historia de un régimen. Es un régimen el que estamos. Este régimen empezó con la bandera revolucionaria y es un régimen, es un modo de gobernar, controlando y facilitando las cosas. Esto viene, el problema agrícola viene desde que hicieron la transformación de México de un país agrícola a un país industrializado, con pura corrupción. Y admitieron toda la influencia, todo el control de los capitales invertidos aquí, y la CIA vino a empezar a hacer aquí, señora, todo esto tiene larga historia, no es de ahora, es una estructura que se ha creado y la ha modificado, claro, esto se ha endurecido mucho a partir de que México aplica todo el consenso de Washington, en donde empiezan. El consenso de Washington es la aplicación de lo que lo llamamos nosotros un modelo neoliberal de gobernar y el modelo neoliberal de conducir la economía. A partir de los años 70 empiezan
hacen este consenso, ya en 80 nosotros la primera tajada la tenemos con el gobierno del señor, del predecesor de Salinas, que fue el predecesor de la Madrid, el señor de la Madrid, por eso casi pierde, por eso casi pierde el PRI, porque ahí es donde empezaron a recortar todos, porque lo que le interesa es que el Estado no sea benefactor. Eso de que el Estado tenga una dimensión social, Estado benefactor, pero cuando se quede por la prueba para perdonarles la renta a todos los señores banqueros, eso no es benefactor. Cuando les perdonan los impuestos, ay, eso no es benefactor. Cuando se atienden los pobres, es promover el desarrollo cuando se atiende a los 25 millonarios, pero es benefactor cuando se atiende. Esto es la mentalidad que vivimos, esto es la mentalidad que tenemos que descarar y esta tenemos que cambiar. Basta. Bueno, pues entonces tú preguntaste algo. Sí, tú tocaste una cosa muy importante de todo lo que está pasando y que no se cuenta. Solamente contamos las muertes. Por supuesto que se está desmontando el país. Por supuesto que están destruyendo el país. Esta tardanza del gobierno mexicano para no hacer un enfrentamiento al narcotráfico por la vía de la justicia, por la vía de a los corruptos, detenerlos, los que están incrustados en la estructura del Estado, detenerlos, echarlos fuera y juzgarlos. Los corruptos que están en las empresas y en el mundo financiero, detenerlos, juzgarlos y parar todo el poder que tienen desde el dinero y desde el mundo político, estos cárteles. Esto no lo están haciendo. Entonces, solamente nos ponen, vemos los muertos, vemos las balaceras, pero todo el país está siendo desmontado. Tienen toda la razón del mundo. La gente no soporta los pisos, no soporta las amenazas, cierra, la gente que se queda sin trabajo, los ranchos son abandonados, los ranchos, esto allá en la zona de Sonora, ranchos abandonados, en Guerrero, ranchos abandonados, no pueden ir a atender, ahí se desbarata todo. Esto es una cosa que esto he señalado muy importante. La planta productiva de México está siendo devastada. Punto y se acabó. Eso no lo ven, pero no actúan. Esto es un deber del Estado mexicano. A mí, esto de las autodefensas, le dice uno, bueno, es una cosa interesante, pero esas autodefensas están en un grave peligro porque ahí se están mezclando otros. Esos pobres que están surgiendo para, curiosísimamente van y los desarman a ellos y sigue el crimen organizado. Bien organizado. Y siguen bien armados. Y les decían a los del ejército que llegaron aquí a este pueblo de Aquila, o también hay un pueblo de Parcatepec, ahí en Tierra Caliente. No, a nosotros nos mandaron a salvarnos ustedes, no a ellos. O sea, por amor de Dios, ¿cómo no vamos a salir? Sin duda que el responsable principal de lo que está pasando, y por eso México va para atrás en este sentido, se está desmontando. No hay quien nos dé seguridad, no hay quien vea por nosotros. Los migrantes que pasan por aquí, acabamos de hacer nosotros toda una semana para una migración sin violencia, diciéndolo, eso fue lo que fui a decir allá al Congreso de Coahuila, y nosotros inactivos, como si no hubiera ninguna autoridad que te protegiera. Esto es terrible. Esto ya no podemos estar quietos. Yo me tengo que ir allá porque la cosa está muy buena ahorita en la asamblea de la conferencia. Pues. A veces hacemos se les va a entregar a todos los periodistas que así lo soliciten una carpeta informativa con más detalles de qué es el tribunal, un poco el recuento breve de qué ha hecho hasta ahora el tribunal, algunos datos y la lista de jurados, que además en otra hoja suelta viene con detalle el currículum de cada uno de los que van a fungir como jurados.